Vamos a leer lo que dice las Escrituras. Juan 20, versículo 1 al versículo 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado el cuerpo al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Hermanos, la resurrección de Jesús fue el más grande evento acontecido en toda la historia de la raza humana, pero también es uno de los acontecimientos más debatidos y puestos en duda. Muchas personas creen que Jesús existió, creen en un Jesús histórico y que fue crucificado, y tal y como lo narran los evangelios, pero su fe termina hasta allí. No creen que Jesús haya resucitado. Pero creer que Jesús existió y que haya sido crucificado es insuficiente para nuestra salvación. La fe que salva no solo es aquella que cree que Jesús murió, sino también la que cree que Él se levantó de los muertos, triunfante y victorioso sobre la muerte y sobre el pecado. Así que a Juan le preocupa este hecho. Es por eso que en los últimos capítulos de su evangelio, él da testimonio de testigos acerca de la resurrección de Jesús. Y lo iremos viendo las siguientes semanas que nos quedan, hermanos. En 1 Corintios capítulo 15 nosotros podemos ver esto. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante que Jesús haya resucitado? ¿Por qué es de suma importancia? Bueno, 1 Corintios 15:14 lo dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, la resurrección física de Jesús es la esencia de la salvación. Si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. Y eso significaría que no hay salvación. Y aún nosotros estaríamos condenados bajo la justa ira de Dios. Hermanos, yo quiero que tú entiendas que si Cristo no resucitó, todos los que murieron creyendo en Él se perdieron. Si Cristo no resucitó, no sirve de nada y no serviría de nada nuestra predicación y tampoco nuestra fe. Como dice Pablo, seríamos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque guardamos la palabra, nos abstenemos de los placeres del mundo, glorificando a Dios. Si Cristo no resucitó, no habría resurrección de muertos. Prácticamente el cristianismo se vendría abajo y seríamos una falsa religión más del mundo. Si Cristo no resucitó, no importa nada de lo que estamos haciendo. Pero les tengo una muy buena y la más increíble noticia de toda la historia. Cristo ha resucitado de los muertos. Y eso significa que hay perdón de pecados en su nombre y salvación para todos aquellos que crean en Él. Pablo escribió en 1 Corintios 15:20, después de decirle a los corintios que si Cristo no resucitó, vana es la fe, vana es esperar, vano es morir en Cristo. Y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Hermanos,
El hecho de que tú creas o no en la resurrección de Jesús no altera ninguno de los acontecimientos que sucedieron hace 2000 años atrás. Alguien de aquí puede creer que la tierra es plana, pero eso no cambia el hecho de que la tierra sea redonda. Alguien puede creer que es el sol que gira alrededor de la tierra, pero eso no cambia el hecho de que la tierra es el que gira alrededor del sol. El mundo entero puede no creer en la resurrección de Jesús, pero aunque millones de personas no crean, eso no significa de que Él no haya resucitado. Y eso no altera los hechos de su resurrección. Creer que Jesús no resucitó no va a cambiar el hecho de su resurrección, pero si creemos que Él resucitó, Él sí puede cambiar nuestras vidas y nuestra eternidad. Así que vayamos al versículo 1, al versículo 3, y esto es lo que dice Juan respecto a la resurrección. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor al sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Aquí estamos, hermanos. Es el primer día de la semana, lo cual nos da a entender que es domingo. Y María Magdalena se apresuraba muy de mañana, cuando aún estaba a oscuras, para ir al sepulcro donde Jesús fue sepultado. Las escrituras nos menciona que aparte de María Magdalena había por lo menos otras dos Marías que fueron de mañana al sepulcro, pero Juan se enfoca solo en contarnos los eventos que le pasaron a María Magdalena. Lo que Juan quiere es contarnos la historia de la manera más sencilla posible para que nosotros podamos entender. Así que Juan se enfoca solamente en María Magdalena. Y ella, hermanos, por ningún momento, mientras ella iba caminando al sepulcro muy de mañana, cuando ni siquiera aún el sol había salido, por ningún momento pasó por su mente encontrarse a Jesús resucitado ese día. Ella iba al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, para demostrar su amor por él todavía cuando éste estaba muerto. Ella y las otras Marías no se habían olvidado de Jesús. ¿Cómo hacerlo, hermanos? Si María Magdalena fue liberada de 7 demonios por el Señor Jesucristo. De hecho, lo podemos leer en Marcos 16:9. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. ¿Cómo olvidar que aquel que había sido crucificado, condenado injustamente, era aquel que la había librado de su pecado y de 7 demonios? Así que ella, en una demostración aún de amor por su Señor y Maestro, fue de muy de mañana, no le importó la hora, muy de mañana, para ungir el cuerpo de su Señor. Pero ella por ningún momento pasó por su mente encontrarlo vivo, por ningún momento pasó por su mente. Si algo podemos ver en estas mujeres es que ellas amaban al Señor. Pero al igual que los demás discípulos que habían huido por su vida, que habían corrido para salvar sus vidas por miedo y temor de todo lo que había pasado, ellas también se habían olvidado de la promesa de la resurrección. Ellas habían pensado que Jesús había muerto para siempre. El Mesías, aquel a quien habían puesto su confianza, su esperanza, su vida, tanto así que abandonaron todo para seguirlo, había sido crucificado y había sido sepultado. ¿Dónde estaba su esperanza? No había esperanza. Pero aún sentían amor por el Señor. Así que ellas iban camino al sepulcro, María Magdalena, para ungir el cuerpo del Señor, pero nunca se imaginó verlo vivo. Hermanos, María Magdalena fue testigo de la mayoría de los acontecimientos de la crucifixión. Ella estuvo presente en el juicio de Jesús. Ella estaba allí cuando Jesús fue juzgado ante Pilato y el pueblo demandaba que fuese crucificado. Ella escuchó la sentencia de muerte.
Ella vio cómo los romanos y los judíos golpearon y humillaron a su maestro, a su Señor. Ella vio cómo fue crucificado. Ella estuvo allí. Todas esas imágenes, hermanos, de Jesús siendo golpeado, de Jesús siendo humillado, de un Jesús desfigurado, de un Jesús lastimado, estaba todavía en su mente camino al sepulcro. ¿Cómo alguien así puede sobrevivir? ¿Cómo alguien así puede levantarse de la muerte? Había sido destrozado el Señor en la cruz. Había sido atravesado por una lanza. Era un hecho de que para ellas Jesús había muerto para siempre. Pero imagínate esas imágenes impactantes todavía en sus cabezas, hermanos. Yo quiero que tú, hermanos, si tan solo ver un accidente, trauma, imagínate ver al Señor todo lastimado. Cuando ella llegó al sepulcro, la piedra que tapaba la entrada del sepulcro había sido quitada. Esa enorme piedra, hermanos, había sido aventada como una hoja. Pero ella, cuando ve eso, sale corriendo a buscar a Pedro y a Juan, diciéndoles, llegando allí, imagina a María, vio esa escena, vio la tumba abierta, vio que no había nada, sale corriendo a buscar a los discípulos de Juan y Pedro. Imagínate la desesperación de María. Pero ella sale corriendo no para avisar de que él había resucitado, sino que ella sale para avisar de que habían robado el cuerpo de Jesús. Así que para ella la resurrección no estaba en su mente, para nada. ¿Y qué le dice a los discípulos cuando llega? Que se habían robado el cuerpo del Señor y no sabían dónde estaba. E inmediatamente, ¿qué dice la palabra? Apenas escucharon esto, Juan y Pedro salen corriendo a toda velocidad. Versículo 3 y 4. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ahora, Juan es muy humilde para no mencionar su nombre aquí, pero el otro discípulo después de Pedro es Juan. Ellos salen corriendo lo más rápido posible al sepulcro, pero dice que el otro discípulo, que es él, el mismo autor de las escrituras del Evangelio de Juan, dice que corre más rápido que Pedro, por lo que llega primero a la tumba. Bueno, yo tengo una hipótesis. Bueno, algunos tienen una hipótesis. Algunos dicen que la razón por la que Juan llegó más rápido que Pedro fue porque Juan tenía tercera y Pedro solo segunda. Bueno, para los que no entendieron el chiste, Juan tiene 3 epístolas y Pedro 2. Pero yo quiero que entiendas que ellos salen corriendo lo más rápido posible al sepulcro, no porque pensaban que verían a Jesús resucitado, sino porque querían saber lo que había pasado con el cuerpo de Jesús. Ellos salen corriendo, no porque creían que Él había resucitado, sino que, y el cuerpo, querían saber lo que estaba pasando y lo que había pasado con el cuerpo del Señor Jesucristo. Versículos 5 al 10. Y ahorita lo vamos a estar viendo poco a poco. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con las envolturas de lino, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura, que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Juan llega primero, le gana a Pedro. Bueno, algunos dicen que Pedro era más viejo que Juan, unos 10 o 15 años más viejo que Juan. Así que la edad de Pedro no le favorecía el correr. Ahora imagínate, ¿no? A Juan corriendo siendo más joven.
Juan llega al sepulcro y ¿qué es lo que vio? Bueno, vio las envolturas del lino puestas ahí, pero no ve el cuerpo de Jesús. Pero algo curioso es que Juan no entra al sepulcro. ¿Por qué Juan no entra al sepulcro? Probablemente porque tenía miedo de encontrarse con una escena horrible. Probablemente Juan pensó por un momento que, imagínate lo que Juan pensó. Él vio el lino allí. Bueno, él estaba asomándose así, agachándose. Pero la tumba, el sepulcro de Jesús constaba de un cuarto, hermanos, pero al fondo. Así que no, de afuera no se podía ver muy bien. Pero él solamente podía distinguir el lino que estaba allí, pero no podía ver más. Pero él trataba de ver, pero tenía miedo de entrar. ¿Por qué? Porque probablemente, pues pensó que era un acto de vandalismo lo que había sucedido ahí. ¿Quién más sino hombres malvados querían abrir la tumba de Jesús y profanarla? A lo mejor pensó que rompieron las envolturas de Jesús, rompieron los lienzos y a lo mejor lastimaron más el cuerpo de Jesús. Así que él no entró, simplemente se quedó allá afuera, acechando. Y allí llega Pedro. O sea, después de que Juan estuvo analizando la situación, vio todo aquello, los lienzos allí sobre la piedra. Imagínate la sensación de Juan. ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde está el cuerpo del Señor? Y eso llega a Pedro. No sé cuánto tiempo duró Pedro al llegar. No sé si 2 minutos, 3 minutos, no lo sé. Pero yo me imagino a Pedro fatigado. A un Pedro con un corazón de pam, 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 pam. Pero él, aunque él llegó de último, él directamente entra al sepulcro. Le dice a Juan, a ver, quítate, yo voy. Él entra. ¿Y qué fue lo que vio Pedro? Vio las envolturas del lino que Juan vio, pero él ve otra cosa. Él ve el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, que no estaba junto a los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, esto es curioso porque cuando sepultaban a una persona en la antigüedad, tomaban el lienzo, empezaban desde el cuello hasta los pies. Costaba de una parte que iban envolviendo, pero también costaba de otra parte, como un turbante que ponían en la cabeza. Así que constaba de 2 partes lo que viene siendo los lienzos que Jesús tenía cuando fue sepultado. Y lo curioso de esto es que parecía que eso estaba en orden. Tanto los lienzos, así también como lo que viene siendo el turbante, estaban acomodados pero no estaban juntos. Es como que si el cuerpo de Jesús hubiese simplemente desaparecido, esfumado, evaporado. Y a lo mejor Pedro no entendía eso, no entendía el por qué estaba pasando eso, pero sí era realmente curioso ver que todo estaba en orden. Y cuando Juan vio que Pedro entra, y cuando Juan vio que Pedro entra, Juan también se anima a entrar. ¿Y qué dice? Que Juan, al ver la escena del sepulcro y de cómo estaba ordenado los lienzos, y él al no ver el cuerpo de Jesús, ¿qué dice la palabra? Que Juan creyó. Ahora, yo no sé si tú puedes ver lo increíble de esto. ¿En qué creyó Juan? Creyó que Jesús había resucitado. Pero esto es increíble. ¿Sabes por qué? Porque el primero que creyó en Jesús resucitado fue Juan. ¿En qué sentido? En que él no lo había visto. Porque todos los discípulos que después creyeron en Jesús y que Jesús había resucitado fue porque lo vieron. Las Marías creyeron porque lo vieron.
Los otros discípulos creyeron porque lo vieron, pero Juan, cuando entra al sepulcro, ve los lienzos, él cree sin ver a Jesús. Así que fue el único que creyó en Jesús antes de ver a Jesús. Hermanos, de la misma forma, nosotros creemos aún sin ver a Jesús. De hecho, la palabra dice, más adelante va a decir Jesús a Tomás: solo porque me ves, crees. Pero bienaventurados todos los que creen sin haberme visto. Los que creen en mí sin ver. Hermanos, la fe que tuvo Juan es la fe que nosotros tenemos. Que aunque no vemos físicamente a Jesús, creemos por todas las evidencias y por la palabra y por las escrituras que es verdadera e infalible, que Cristo resucitó de los muertos. Yo no necesito ver un ángel para creer. No necesito ver un milagro, porque el mayor milagro es que yo creo que Jesús murió por mí y que Él resucitó sellando mi salvación. Juan creyó que Jesús había resucitado, pero no entendía el significado de la resurrección. Porque dice la palabra que aún no había entendido la escritura. Juan 29, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. O sea, Juan había creído en la resurrección, pero no conectó la resurrección con las escrituras. O sea, entre ambas cosas, hermanos, hay una gran diferencia. Juan creyó, pero no entendió. Y no es lo mismo creer y entender, ¿vale? Hay personas que creen que Jesús murió, pero no entienden el significado de la muerte de Jesús. Y de la misma manera hay personas que creen que Jesús resucitó, pero no entienden el significado de su resurrección. Pero yo espero que tú entiendas el significado tanto de la muerte de Jesús, así como también el de su resurrección. Que Jesús, hermanos, se haya levantado de la muerte significa que Él era quien decía ser. ¿Y quién decía ser Jesús? Yo y el Padre, uno somos. Felipe, de cierto te digo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién decía Jesús ser? Cuando decía Jesús que Dios era su Padre, Él se estaba haciendo igual a Dios. Jesús decía ser Dios manifestado en carne. Y la resurrección es la demostración de que Él era quien decía ser, Dios manifestado en carne. Porque ningún hombre, hermanos, puede morir y volver a tomar su propia vida. Tú puedes morir, pero tú no puedes volver a resucitar por tu propia voluntad. Tú no tienes esa autoridad, no tenemos esa autoridad. Solo Dios puede morir y volver a tomar su vida. Cristo entregó su vida y Él se levantó de la muerte. Así que la resurrección es la demostración de que Jesús era Dios. Juan no hizo esta conexión. Él creyó que Jesús había resucitado, pero ¿qué significaba que Jesús había resucitado? Y así hay mucha gente que cree que Jesús resucitó, pero ¿qué significa para ti que Jesús resucitó? Bueno, primeramente que Él es Dios. Si Él se levantó de la muerte, conquistando la muerte, Él es Dios.
Segundo, otro significado de la resurrección es que aquellos que le pertenecen, los que creen en su nombre, también van a resucitar como Él resucitó. Es otro significado de su resurrección. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Él fue primicias de la resurrección y nosotros vamos después. Esto debería darnos esperanza y no miedo. Hermanos, sabiendo que Jesús ha vencido y ha conquistado a todos nuestros enemigos, incluida la muerte. Yo cuando veo la historia, yo veo a creyentes que no le temen a la muerte. Yo veo a hombres yendo a la horca. Yo veo a hombres siendo quemados. Yo veo a hombres en un coliseo romano orando por sus perseguidores, por sus asesinos y cantando alabanzas antes de que el diente de los leones los mastiquen, los muelan. Yo veo a cristianos en el cadalso diciendo: Señor, recibe a este pecador en tu reino, dando gracias a Dios antes de ser ejecutados. Yo veo, hermanos, a cristianos, y que es bonito ver un cristiano en su lecho de muerte diciendo: estoy a punto de ver a mi Señor, y con una sonrisa en su rostro, porque ellos saben que Cristo se levantó de la muerte y que la muerte no tiene poder sobre ellos. Saben que la muerte solamente es el carruaje que lo va a llevar a la presencia de su Dios. Qué bonito es ver a un creyente muriendo sin miedo a la muerte, porque sabe que Cristo resucitó, y así como Cristo resucitó, Él también resucitará. Podemos decir juntamente con Pablo en 1 Corintios 15:55: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Versículo 57. Pero a Dios gracias, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro significado de la resurrección, hermanos, es que nuestros cuerpos serán glorificados. Y esto es esperanzador para nosotros. Cuando Jesús se levanta de la muerte, Él tenía un cuerpo distinto a cuando murió. Él tenía un cuerpo glorificado. Nosotros también tendremos un cuerpo semejante al que el Señor tiene. Uno que no va a estar al merced del pecado, uno que no va a envejecer ni enfermar. Ya no tendrás tus dolores de rodillas ni de espalda. Ya no necesitarás usar lentes de aumento, porque tu vista será mucho más aguda. No necesitarás ningún aparato para escuchar mejor. Tendrás, y Dios te dará un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no va a morir lentamente como hace este cuerpo que todavía está en pecado. Este cuerpo es débil. Este cuerpo, hermanos, es débil a las tentaciones si no nos sometemos a Dios y a su palabra. Este cuerpo aún nos arrastra, aún tiene deseos de pecar. Pero cuando nuestro cuerpo sea glorificado, como Cristo fue glorificado cuando se levantó de la tumba, todo eso, hermanos, desaparecerá. Ya no pecaremos, ni querremos, ni vamos a querer pecar. Ya no moriremos, no habrá cáncer, no habrá ninguna bacteria que afecte ese cuerpo glorificado, porque ese cuerpo glorificado estará en un lugar apto para disfrutar con gozo y felicidad la eternidad al lado de su Salvador.
Tendremos un cuerpo hecho para disfrutar la eternidad en completa alegría y felicidad. Yo no sé cuántos de aquí, hermanos, les emociona todo esto, pero el saber que Dios me dará un cuerpo que nunca más morirá, ni envejecerá, ni querrá pecar, me anima y me consuela. Yo anhelo llegar a ese día y ser semejante a Cristo y poder vivir perfectamente para Cristo, sin nunca jamás volver a fallar a su nombre. Hermanos, si hay algo que que el cristiano anhela, no es riqueza, ni poder, ni autoridad. Si hay algo que el cristiano anhela con todo su corazón, es no volver a pecar contra Dios. Pero tristemente estamos en un mundo caído, con cuerpos todavía que no han sido glorificados. Así que tenemos ese anhelo y deseo, pero fallamos, pecamos. Por eso tenemos a Cristo como nuestro abogado, aquel que nos perdona, que nos limpia de toda maldad. Pero mi amado hermano, considera eso, considéralo por un momento. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Tú que ya tienes 50, 60, 70 años, tú que tu cuerpo te está fallando, ¿no te da esperanza esto? Pero todo esto es posible porque Cristo se levantó de la tumba. Porque si no se hubiese levantado de la tumba, no tendríamos esta esperanza. Tu cuerpo rejuvenecerá. ¿Cuántos años tendremos en el cielo? Yo no lo sé. Solo sé que no seremos todos viejos. No creemos que todos tengamos 80 años ahí. Será un cuerpo apto para ese reino venidero. La resurrección también significa, hermanos, que Dios ha demostrado todo su poder. Sí, la cruz es la demostración del amor, de la misericordia, de la santidad, de la ira de Dios. La cruz es la demostración de cuánto ama Dios al hombre, pero de cuánto aborrece al pecado. Pero también la resurrección es la demostración de su poder. Saber que tenemos un Dios misericordioso y compasivo, pero a la misma vez este Dios es todopoderoso, debe consolar nuestros corazones. Porque imagina por un momento que exista un Dios, ¿vale? Un Dios todopoderoso, pero que no es un Dios de amor, ni de misericordia, ni de gracia, ni siquiera un Dios santo. Imagínate que exista este Dios. ¿Cómo estaríamos nosotros? Pues en completo terror y oscuridad. Porque nuestras vidas estarían en las manos de un Dios sin misericordia, sin compasión. Y ese es el Dios del mundo. Así son los dioses del mundo, sus falsos dioses. No se comparan ni en amor, ni en fidelidad, ni en compasión con el Dios que nosotros tenemos, el Dios verdadero, el Dios que vive. Aún el Dios de los católicos es un Dios apático, es un Dios distante al pueblo. Lo presentan como un Dios que está comprometido con su justicia. Por eso tenemos a María. No, María es más compasivo que Jesús. Por eso hay que rogar a María para que María le ruegue a Jesús. Yo te he dicho que no creas esa falacia. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo se preocupa por nosotros. Cristo intercede por nosotros delante del Padre. Cristo mismo dijo que el Padre nos ama. Así que nosotros tenemos un Dios que existe, y la buena noticia es que es un Dios compasivo, un Dios clemente, que se ha entregado a sí mismo para salvar a los pecadores de la muerte eterna. Así que, sabiendo que este Dios misericordioso y compasivo y clemente es todopoderoso, debería llenarnos de confianza, ya que Él puede guardar nuestras vidas y nuestras almas hasta el día de su manifestación.
Pero el significado más importante de la resurrección es que Dios aceptó el pago por nuestros pecados en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, Él exclama la palabra: cuando Jesús muere en la cruz, Él exclama la palabra: consumado es. Y esta palabra, quizás para muchos, es una palabra de resignación, una palabra de derrota. Es como que diga Jesús: bueno, ya está, hasta aquí llegué. Pero no, esta palabra que Jesús dijo, que en el griego es tetelestai, es la palabra: la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido cancelada en su totalidad. Pero así que fue un grito no de victoria, no de derrota ni de resignación, sino de victoria. Cristo pagó la deuda. ¿Cuál deuda? Bueno, Jesús se refería a nuestra deuda, a nuestros pecados. Él lo había pagado y cubierto con su sangre. Pero por un momento yo quiero que tú entiendas esto. Si Jesús hubiese muerto en la cruz, hubiese ofrecido ese pago en la cruz, y Él se hubiese quedado en la tumba, no habría perdón de pecados. Otra vez recalco: la resurrección es la esencia de la salvación. Si Cristo solamente se hubiese entregado y muerto y no resucitado, yo quiero que tú entiendas, hermanos, que eso hubiese sido insuficiente para que su pueblo pudiese salvarse. Yo quiero que lo veas de esta manera. Cuando tú, hermanos, sacas un auto o cualquier artículo y tú vas pagando poco a poco, y cuando llega tu último pago estás feliz, ¿verdad? Porque ya sabes que no tienes deuda. La última mensualidad de tu carro, estás contento. Pero yo sé que te pones más feliz cuando te dan el recibo de que ya se acreditó el último pago de tu carrito. Te da mucha felicidad. Pero imagina que das el último pago pero no te dan ningún recibo, y que no te lo cuenten. Es exactamente lo que está pasando aquí en la cruz. Una cosa es pagar la deuda y otra es recibir el papel donde dice que tú ya pagaste. La cruz es el pago y la resurrección es el recibo de que la deuda había sido pagada en su totalidad. Cristo se ofreció por nosotros y la resurrección es la evidencia que el Padre recibió ese sacrificio por nuestros pecados. Así que la cruz y la resurrección es indispensable para nuestra salvación. Creer que Cristo murió es insuficiente. Hay que creer que Él resucitó de los muertos. Hermanos, nuestro Dios vive y nuestro Dios reina. Cristo ascendió al cielo con un cuerpo glorificado. Hay muchos que dicen que Jesús resucitó espiritualmente. Es un ataque al evangelio. Jesús no resucitó espiritualmente. Jesús resucitó con su cuerpo, físicamente. De hecho, nosotros podemos ver que después de que resucitó, Él podía ser tocado, Él podía hasta comer. Él comió con los discípulos. Y había otras cosas impresionantes de su cuerpo. Podía traspasar paredes. ¿Tendremos eso? ¿Haremos eso cuando nuestros cuerpos sean glorificados? No lo sé. Yo creo que es lo que no importa. Nosotros lo veremos a Él cara a cara. Y nuestro gozo estará completo. Nuestro gozo estará completo. Yo te exhorto en esta mañana, mi amado, y te animo a que pongas tu mirada en un Cristo crucificado, pero también en un Cristo resucitado. Recuerda que tu Dios no es un Dios que puedes llevar colgado en el cuello, o que lo tengas en un rincón de tu casa, que le prendas una veladora, que lo puedas llevar en la billetera. Tu Dios
está en los cielos, y los cielos es su trono, y la tierra el estrado de sus pies. Tu Dios es el que te sustenta cada mañana, el que abre tus pulmones para que reciban aire, el que hace que tu corazón lata para que bombea la sangre. Es tu Dios el que sostiene todas las cosas en su lugar. Y sí, probablemente estás pasando dificultades. Y sí, probablemente sufriremos en este mundo, pero nuestro Dios nos sostendrá hasta el último día y no nos ha de desamparar. Y recibiremos la recompensa que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Hermanos, para mí esto es glorioso. Para mí esto es increíble. Y es la mejor noticia que podemos oír en nuestra vida. Cristo resucitó. Por eso nosotros estamos aquí. Por eso debemos predicar. Por eso debemos esforzarnos a guardarnos de este mundo, a abstenernos de todo placer carnal que lleve a ofender a nuestro Dios, conforme a las Escrituras. Y aunque el mundo te vea con cara de lástima, tú no tengas lástima de ti mismo, porque tú sabes que Cristo se levantó de la muerte. Tú sabes cuál es el final del mundo. Tú sabes cuál es el fin de los que no han creído en Jesús. Y tú también sabes cuál es tu final, creyendo en Él. Así que nuestra fe es viva. Nuestra fe en Él puede salvarnos. Nuestra fe puesta en Cristo puede perdonar nuestros pecados porque Él vive. Nuestra predicación debe ser con más pasión, con más solicitud, porque Él resucitó de los muertos. Así que ya está. Aquí tenemos la promesa. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos al Señor. Antes de orar, quisiera recordarles, hermanos, que tenemos curso de membresía a la 1 de la tarde. Amén. Ya traigo sus materiales. Hay 22 hermanos inscritos. Así que vengan puntual a la 1 de la tarde para que empecemos. Va a costar entre 40 y 50 minutos. Vengan puntual para aprovechar al máximo el tiempo y empezar puntual, hermanos. ¿Vale? Y lo puedas aprovechar al máximo. Si quieren, después pueden quedarse a comer aquí. Hay un lapso entre hora y media antes de empezar. Y ya, solamente ese recordatorio. Oremos al Señor. Padre,